Presidenta, muchas gracias, muy buenas tardes. La Comisión Permanente, Presidenta, ha decidido que el ministro acusado, que tiene que ver con este tema, sea precisamente materia de una inhabilitación por el Pleno de este Congreso. Y se ha discutido este tema y por amplia mayoría, obviamente, la representación nacional a través de la Comisión Permanente ha encontrado responsabilidad. Y una de las responsabilidades, Presidenta, que nosotros hemos sustentado es precisamente no la expedición de un decreto supremo, que cualquier ministro lo puede hacer, que cualquier funcionario del Estado competente lo puede hacer, sino en primer lugar que se haya expedido un decreto supremo modificando un decreto de urgencia. Y como los colegas parlamentarios saben, el decreto de urgencia tiene valor de ley y un decreto supremo que es de menor jerarquía no puede modificar un decreto de urgencia, es decir, una ley. ¿Eso no es infracción constitucional? Obviamente que es infracción constitucional. O sea que un ministro un día se le ocurre modificar un decreto supremo, un decreto de urgencia, perdón, y lo hace. Y no pasa nada. Y eso no es posible, Presidenta. Y el caso que estamos viendo el día de hoy es respecto al gas, una materia muy sensible, de interés nacional, que los peruanos están cuidando que vaya precisamente a atender sus necesidades. Y no se puede permitir que un ministro de Estado, por más funcionario del Banco Mundial o de organismo internacional que sea, venga a disponer los recursos naturales tan alegremente. De tal manera, Presidenta, que nosotros tenemos que decir eso. En primer lugar, el fundamento de la acusación es esa. Decreto supremo firmado por un ministro de Estado de la cartera de Energía y Minas modifica un decreto de urgencia. Y eso no se puede hacer. En segundo lugar, como lo ha explicado el primer ministro, el colega Velázquez Quezquén, ha referido, señora Presidenta, que este decreto de urgencia 029 dictado por el gobierno aprista tenía por objeto garantizar el consumo interno del gas natural en el Perú. Cierto, cierto. Y del artículo 1 de este dispositivo se puede establecer claramente que decía que los contratos que puedan suscribirse con posterioridad a la vigencia de ese decreto de urgencia tenía que priorizar el mercado interno, el consumo de los peruanos. ¿Y qué hace el decreto supremo dictado posteriormente por el ministro Sánchez? Modifica ese decreto de urgencia, modifica y establece lo siguiente, Presidenta, que hay que establecer, hay que referirlo expresamente. Mire usted lo que dice, artículo 1 del decreto supremo. Dice, aplicación de la prioridad en la asignación de volúmenes de gas natural. La priorización en la asignación de volúmenes de gas natural, a que se refiere el artículo 1. Con esto está aclarando un artículo de un decreto de urgencia que un decreto supremo no lo puede modificar ni puede aclarar. Dice, la priorización en la asignación de volúmenes de gas natural, a que se refiere el artículo 1 del decreto de urgencia 023/2009, opera exclusivamente respecto al volumen de gas natural liberado como resultado de la aplicación de la diferencia entre el volumen contratado y el volumen utilizado por el cliente productor. Es decir, señora Presidenta, que lo único que se podía destinar al consumo interno era lo que sobraba entre lo que había contratado el empresario versus lo que había utilizado. Eso solamente se iba a destinar al consumo interno, lo cual no decía el decreto de urgencia. El decreto de urgencia no ponía ninguna limitación, establecía como primera prioridad atender a los peruanos y después
que se vaya a la exportación. Pero este decreto supremo, que modifica el decreto de urgencia, dice no, lo que puede ir al mercado interno, al consumo de los peruanos, solamente es lo que sobra. Entonces, señora presidenta, precisamente pues estamos con problemas porque se dan una serie de ventajas, no solamente en los contratos, sino en dispositivos de esta naturaleza para darles, presidenta, beneficios indebidos a productores que en estos momentos están cobrando por el gas natural un montón de plata. Reciben 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 veces más el precio de lo que pagan al Perú. Se llevan a precio huevo el gas y reciben un montón de plata gracias a este tipo de contratos y a este tipo de dispositivos. Entonces, señora presidenta, aquí no se trata de atacar a ningún funcionario de Estado, de establecer alguna persecución política, sino simplemente de defender los intereses del Estado. Porque ya nos hemos acostumbrado que se hace contratos de esta naturaleza, se pone en desventaja a los peruanos, no hay con qué pagarles pensiones, mejores sueldos, hacer carreteras, hacer hospitales y después dicen no hay plata. No hay plata precisamente porque se hace este tipo de acciones, ¿no?, donde se regalan recursos naturales y nosotros decimos después no hay plata. Entonces, estos dos puntos fundamentales, presidenta, la modificación de un decreto de urgencia, y el congresista Velázquez Quequén como abogado sabe que no se puede modificar un decreto de urgencia por un decreto supremo, ni se le puede aclarar, ni se le puede variar, más tratándose del gas natural en el Perú. Y segundo, presidenta, que este decreto supremo establecía cierta cuota, solamente lo que sobre para el mercado interno y todo lo demás podía disponerlo libremente el cliente. Entonces yo digo, aquí no hay ninguna infracción, ministro no ha hecho nada, debemos dejar pasar esto siempre, los que tienen poder político no pasa nada, no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, presidenta, yo pienso que aquí la Comisión Permanente ha actuado por lo menos valorando estas pruebas, y antes de culminar, presidenta, le voy a dar la interrupción a la congresista Marisol Espinosa. Congresista Espinosa. Vuelvo a recordarles a los señores congresistas también la misma actuación del señor Sánchez en otra demanda que tenemos por el tema. Marcona entregó la propiedad de la tierra a una empresa y todavía queda pendiente. Aquí el tema, señores congresistas, es cómo con una norma de menor jerarquía se intenta vulnerar un mandato que tiene carácter de ley. Creo que situaciones como estas no se pueden permitir. Hemos visto una serie de temas donde con reglamentos intentan vulnerar la ley. Y creo que es un principio de la democracia defender el marco constitucional de derecho y recordar que historias como estas no se pueden volver a repetir. El ser funcionario del Banco Mundial o de cualquier organismo internacional no me da a mí ni a nadie la garantía de poder venir e infraccionar la Constitución, vulnerar los recursos naturales del pueblo peruano y mucho menos entregar estos recursos cuando había un mandato de cuidarlos y garantizar la demanda interna. Historias como estas, señores congresistas, no se pueden volver a repetir. ¿Por qué? Porque se coloca en estado de indefensión al país, a los ciudadanos, a los ingresos que le corresponden a este país. Este es un tema bastante grave y el hecho de ser funcionario del Banco Mundial no me da ninguna garantía de que yo pueda vulnerar la ley, la Constitución, pasarme por encima de la jerarquía de las normas porque tengo la inmunidad del Banco Mundial. De ninguna manera. Aquí un técnico tiene que aprender que el principio fundamental
se respeta la Constitución, la ley, los tratados internacionales. Ese es el derecho aquí y donde quieran, y creo que ese es un principio básico que se debe respetar. Muchas gracias. Congresista Lescano. Y finalmente, Presidenta, el mismo informe establece las cantidades de gas que se debían designar a los propósitos del productor y empresario. En la página 10 dice compromisos de venta asumidos por el contratista en TFS, en trillones de pies cúbicos de gas, 8.717. Compromisos de venta dirigidos a la exportación, 4.2. Diferencia, compromisos de venta para el mercado interno, 4.51. Sí hay pues cantidades que establece el mismo informe que iban a ser variados con el decreto supremo expedido por el exministro Sánchez. Y consecuentemente nosotros vemos, señora Presidenta, no nos podemos quedar callados porque tenemos una obligación frente al país de proteger esencialmente este tipo de contratos, pero que vayan en beneficio del Perú, porque si no, vienen gobiernos y se saquea el país, se despilfarra el dinero, se saquean los recursos naturales y no pasa nada. Nosotros estamos en contra de eso y dejamos que la representación nacional hoy día haga un voto respecto a los hechos ya expuestos, señora Presidenta, por la Comisión Permanente y ahora en el Pleno del Congreso. Muchas gracias. Congresista Juan Pari. Muchas gracias, Presidenta. No solamente hay que mirar el decreto de urgencia 023. Cuando vemos el considerando de ese decreto de urgencia, vemos que se hace alusión a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, que es la Ley 26821. Y el propio considerando hace referencia al artículo 6, 7 y 8 de esta ley. Y ahí claramente indica que el Estado en aprovechamiento de recursos naturales se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales, y sobre ellos, siendo de su responsabilidad promover su aprovechamiento sostenible e impulsar la transformación de los recursos naturales para el desarrollo sostenible en armonía del interés de la nación y el bien común dentro de los límites y principios establecidos. O sea, hay una norma a la cual hace referencia este decreto de urgencia. Y cuando se decreta en el artículo 1, la cosa es totalmente clara en su inciso 1. Concesionarios de distribución de gas natural destinados al servicio público. ¿Y qué es el servicio público? Es el país, destinados al uso de los ciudadanos de nuestra patria. Pero ¿qué es lo que pasa con el decreto supremo? Y en el decreto supremo, y yo no quiero hablar del asunto legal, que ya lo han dicho muchos, quiero hablar el fondo, la intención que hay de fondo en relación a la norma que se está cuestionando y a la infracción que comete el exministro. La priorización en la asignación de volumen de gas natural que se refiere al artículo 1 del decreto de urgencia 023/2009 opera exclusivamente respecto al volumen del gas natural liberado, lo que sobra. Lo que decide no los peruanos, lo que decide el privado, lo que decide el cliente del productor. Y acá lo dicen así en forma extensiva. Como resultado, dice, este gas natural liberado es como resultado, y ahí está la fórmula aritmética, ¿no? Como resultado de la aplicación de la diferencia entre el volumen contratado y el volumen utilizado por el cliente del productor. ¿Y dónde está la responsabilidad del ministro de velar la labor? Porque su valor fundamental de un ministro de Energía y Minas es el abastecimiento de gas para el mercado interno y para el país. Porque no estar mirando el abastecimiento del país es no mirar los intereses de la patria, es mirar el otro interés, del que decide, del contratante, del cliente de ese productor que obviamente no es del país. En todo caso, yo creo que el tema está totalmente clarísimo. Hay que ver cuál es el trasfondo de la cosa. Y quiero decirles a mis amigos que han intervenido y que son del APLA, Alan García, en su discurso del 28 de julio de 2009, dijo claramente
que hay que priorizar el abastecimiento del gas natural para el mercado interno antes que la exportación. Es lo que dijo. Pero sin embargo, después, pasado unos meses, sacan este decreto que realmente contraviene los elementos que su propio líder lo sostiene y lo firma. Bueno, ya no estamos acostumbrados en lo que se dice y lo que se hace. Congresista Mulder me está pidiendo interrupción. Congresista Mulder. Presidenta, es sin duda un caso de desconocimiento de la primacía de la realidad que tiene el congresista Pari, porque hay circunstancias en las que ese tipo de acciones pueden sufrir justamente necesidades de carácter temporal. Igualito que un presidente o candidato a presidente que se le paseó por todo el Perú con un balón de gas a 12 soles y hasta ahora no hemos visto un balón de gas ni siquiera a 22 soles, ni siquiera a 32 soles, sino mucho más de eso. Y eso que no hago mención de un congresista que hizo lo mismo y que ahora no se acuerda. Congresista Pari. Bueno, creo que las cosas hay que decirlas con los elementos pertinentes a la cual se está en debate. Y el elemento pertinente es totalmente concreto. La fórmula y la mentalidad, lo que podemos decir, el nivel de decisión que debería tomar el Estado, que debería asumir su responsabilidad de velar el interés del país y de abastecer el mercado interno, simplemente se traiciona. Y se dice, señores, del negocio del gas ustedes decidan, no los peruanos. Lo que sobra, a ver si sobra, es para ustedes. Y no es la preocupación de lo que implica la demanda interna del país, no es la preocupación de generar realmente un servicio importante. Y eso es parte de la realidad. O este documento no es real. Este decreto de urgencia no es real, ha sido firmado por él, por el exministro y ha sido firmado por el expresidente Alan García. Muchas gracias. Congresista Marta Chávez. Presidenta, yo tengo una serie de inquietudes en relación a esto. Voy a remitirme a lo que dice y espero que el presidente, el congresista Gamarra, encargado de sustentar esto ante el Pleno, pueda absolver las inquietudes que tengo en relación al tema. Me voy a limitar a lo que se señalaba en la denuncia constitucional. Esta es una denuncia constitucional presentada por congresistas del nacionalismo en el año 2010, en junio del año 2010, y una acusación por infracción a la Constitución. Firmada por una serie de congresistas de los cuales solamente hoy hay 6 o 7, algunos de los cuales ya no están en la bancada nacionalista. Y esta denuncia constitucional fue actualizada en octubre del año 2011. Pero ¿de qué se trata el tema? Se trata, en primer lugar, de algo que a mí me llama mucho la atención. En primer lugar, y creo que vale siempre la ocasión para destacar los actos de gobierno y de Estado que llevó a cabo el gobierno del presidente Alberto Fujimori. En el año 1999, en el gobierno del presidente Alberto Fujimori, injustamente detenido y preso y acusado y condenado, en ese gobierno en el que se recuperó al país de la más grave quiebra institucional, económica, se dictaron una serie de normas que hoy permiten que el Perú tenga el futuro que tiene y que permiten que estemos aquí hablando de estos temas, señora presidenta, y viendo por el desarrollo del país y viendo cómo ahora tenemos más de casi 80.000 millones de dólares de reservas internacionales, tenemos miles de millones de inversión extranjera directa, tenemos metas de millones de turistas, cuando en esa época no había un solo dólar de inversión directa, no había un solo turista que viniera, más del 30% del territorio nacional estaba en situación de emergencia, Lima casi cercada por el terrorismo, éramos inelegibles, no éramos ni siquiera elegibles para ni programas de cooperación de las organizaciones humanitarias y de los propios países o de los organismos internacionales. Pues bien, en ese gobierno que reconstruyó el país desde el 7º sótano, señora presidenta, se dictó una ley como la ley 27133 para garantizar y desarrollar la industria del gas natural y garantizar
expresamente, como se ha reconocido aquí por miembros de todos los grupos políticos, el consumo nacional del gas natural. Pues bien, de acuerdo, me estoy refiriendo a la propia denuncia. Sin embargo, esta ley que se dio en el año 1999, en septiembre del año 2003, durante el gobierno del señor Toledo, garante de este gobierno, y en cuya divisa han venido varios de los congresistas que ahora están a favor de esta denuncia, señora presidenta, de un plumazo, se eliminó una parte de esa ley 27.133. ¿Qué decía esa ley 27.133 dictada en el gobierno del presidente Fujimori? Decía que respecto de la industria del gas natural había que garantizar el consumo nacional y para ello en los contratos de producción de gas natural tenía que haber un periodo mínimo, ¿no?, que asegurara, y con un horizonte mínimo de 20 años, que asegurara el consumo interno para que luego pudiera hacerse alguna exportación de ese gas natural. Pues bien, en el gobierno del señor Toledo, repito, en septiembre del año 2003, se dictó el Decreto Supremo 031-2003 que de un plumazo eliminó el horizonte mínimo de 20 años. Y lo que yo no entiendo es por qué la bancada nacionalista de ese entonces y por qué en esta denuncia no se comprende al señor ministro de Energía y Minas de ese momento. En ese momento es que apareció la primera modificación a una ley por un decreto supremo. Pero aquí no termina todo. En mayo del 2005, sigo nuevamente en el gobierno del señor Toledo, garante de este gobierno, ¿no? Se aprueba en este Congreso una iniciativa, esta sí, del congresista del APRA, Carrasco Tábara, por la cual ya se modifica la ley 27.133, es decir, se consolida ya lo que de un plumazo había sucedido en septiembre del 2003, para quitarle una norma a la ley 27.133. Y no solamente ya se termina de eliminar el horizonte de 20 años, sino también el periodo mínimo del contrato. Es decir, se santifica lo que se había hecho antes por un decreto supremo. Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué viene aquí? Sucede que en el año 2009, durante el gobierno del señor Alan García, en el segundo gobierno del señor Alan García, se dicta un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 023-2009, que como bien nos ha señalado y se lee acá en el texto y nos ha señalado la defensa del ingeniero Sánchez, ¿qué dice en su artículo primero? Dice, priorización de la asignación de volúmenes de gas. ¿Por qué? Porque había un problema de crecimiento no previsto de la demanda del gas natural, que saturaba, entiendo, todos los dispositivos de transmisión o utilizados para que fluya el gas hacia el consumidor. Y entonces acá lo que se dice es, para la celebración de los nuevos contratos de venta de gas natural, cuyo suministro se inicie durante la vigencia de la presente norma. Es decir, esto es para los nuevos contratos a partir de el año 2009, en febrero del 2009. Y aquí se estableció entonces una priorización para que el productor haga la distribución del gas natural primero a los concesionarios destinados al servicio público, luego a las centrales térmicas, etcétera, etcétera. Meses después se dicta el Decreto Supremo 067-2009 del Ministerio de Energía y Minas, por el cual lo están queriendo acusar y lo denuncian de infracción a la Constitución al señor ministro de Energía y Minas de ese entonces. Y yo me pregunto, cuando se da el decreto de urgencia, el decreto de urgencia es un decreto de urgencia previsto por el artículo 118 de la Constitución, que permite medidas extraordinarias, económicas, financieras, ¿no?, de urgencia, extraordinarias. Y es una norma que tiene rango de ley y debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros que apruebe ese decreto de urgencia estaba el señor Pedro Sánchez.
Meses después se dicta el Decreto Supremo 067 de Energía y Minas, que por decreto supremo es una norma reglamentaria que está firmada por el Presidente de la República. El decreto de urgencia es promulgado por el Presidente de la República y aprobado por el Consejo de Ministros. El decreto supremo es firmado por el Presidente de la República y firmado por el ministro del sector, en este caso el de Energía y Minas. Yo me pregunto, no tengo, en primer lugar, claro, ¿por qué quienes denunciaban infracción a la Constitución por esta supuesta infracción del Decreto Supremo, que yo no advierto en verdad, porque yo lo que leo acá en el Decreto Supremo es lo que está haciendo, lo que hace un Decreto Supremo es precisar lo que una ley no hace. La reglamentación significa eso, preciso. Y acá se precisa en el Decreto Supremo que esa distribución garantizada para el mercado nacional va a ser respecto de lo que hubiera quedado liberado, es decir, lo que esté ocioso, lo que no esté siendo utilizado por el productor, ¿no? Y reitera, y aquí sí escuché a un congresista que dice, un reglamento no puede aclarar, un momentito, acá lo que está haciendo es reiterar que este decreto de urgencia, como él mismo lo decía, es aplicable a futuro. Y entonces el Decreto Supremo dice, no es aplicable la prioridad de asignación a las modificaciones, renovaciones, etcétera, suscritos con anterioridad a la vigencia. Es natural. Si el decreto dice que se va a aplicar para después de su vigencia, es lógico que no se aplica para lo anterior. Y no se puede aplicar para lo anterior porque en el Perú no rigen leyes con carácter retroactivo. Toda norma rige para adelante. Entonces, yo no encuentro ninguna infracción aquí, pero yo me pregunto, en el supuesto que se hubiera querido infringir, modificar un decreto de urgencia mediante un decreto supremo, ¿no creen que hubiera sido más fácil si se trataba del mismo gobierno que den otro decreto de urgencia? Si está firmado por el mismo presidente de la República y el mismo ministro Sánchez, ¿no? Pero por otro lado, a los que hacen la denuncia, yo les pregunto, ¿por qué esperaron que hacer una denuncia constitucional cuando tienen a la mano un mecanismo absolutamente más viable que es la acción popular? Cuando un reglamento infringe a una ley, colisiona con una ley o la Constitución, acción popular, Poder Judicial, 2 instancias y define si la norma es reglamentaria, infringe la Constitución, infringe la ley. Yo, señora Presidenta, no entiendo qué razones hay detrás de esta iniciativa para, después de 5 años, cuando ya se cumplió totalmente la aplicación del decreto supremo que supuestamente infringe a un decreto de urgencia, ¿no? Estamos tratando el tema, porque no se siguió un camino muy pronto, porque no se derogó inclusive el decreto supremo. En realidad no sé si este decreto supremo está derogado, debía haber sido derogado pues en el primer acto del gobierno de este gobierno, ¿no? Entonces, señora Presidenta, no le veo la viabilidad a esta denuncia constitucional. Y lo único que me queda claro, y lo dice la propia denuncia, es que durante el gobierno del señor Toledo, vuelvo a repetir, garante de este gobierno, se permitió que el lote 88, la producción del lote 88, que estaba destinada al mercado nacional, fuera exportada. Entonces, el garante de este gobierno, el señor Toledo, permitió que durante su gobierno se hicieran una serie de adendas al ya suscrito contrato de camisea para el lote 88, que no tiene nada que ver con el decreto de urgencia ni con el decreto supremo de esta denuncia, porque es anterior, ¿ya? Pero se permitió que eso se exporte. ¿Y qué sentido tiene en ese contexto, en ese universo, en ese paisaje, hacer esta denuncia, ¿no? Y por último, quiero decir que aunque no lo deseo, porque por las razones que he dado, ¿por qué solamente se denuncia al ministro? Si de acuerdo, ¿dónde está mi Constitución? Si de acuerdo a la Constitución, ¿quién me presta una Constitución? Mi Constitución desapareció.
Si de acuerdo, señora presidenta, al artículo 128, el segundo párrafo de la Constitución, se dice: todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República. Este sería un acto de violación o infracción a la Constitución en que hubiera incurrido también el presidente de la República, que firma el decreto supremo supuestamente violatorio del decreto de urgencia. ¿Por qué no lo denunciaron al presidente García? ¿No? Entonces, repito, no creo que deba denunciarse ni al presidente de la República ni al ministro, pero también son cosas sueltas, señora presidenta, que no entiendo de esta, y agradecería que quien sustenta la demanda, el congresista Gamarra, pueda absolver esas inquietudes. Gracias, presidenta. Muy bien, demás oradores, tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra. Gracias, señora presidenta. Con relación al tema que se ha expuesto el día de hoy, hay algunas preguntas que se han realizado y que en estos momentos mi equipo de asesores viene absolviendo, especialmente las preguntas formuladas por la congresista Marta Chávez. No sin antes, quiero precisar que desde el punto de vista del informe de la comisión, del informe que ha sido aprobado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en donde, es más, la congresista Marta Chávez es integrante de esta comisión y donde parte de su bancada ha aprobado este informe y donde se ha reconocido específicamente que el decreto supremo 067 ha ido más allá del decreto de urgencia 023-2009 y eso es evidente, de modo que al existir preguntas y no perjudicar, porque todavía hay otro informe, señora presidenta, solicito que se postergue esto hasta el final, solicito que se postergue al final, a efecto de que de manera conjunta podamos llevar a la votación. Gracias, presidenta. Solicito que se postergue las respuestas. A ver, déjame escuchar, por favor, qué es lo que está hablando el congresista. No puedo escucharlo con la bulla que hacen congresistas. Congresista Gamarra. Señora presidenta, en la medida que hay preguntas que han sido formuladas por la congresista Marta Chávez y que deben ser atendidas de la manera más técnica, lo que estoy pidiendo en todo caso es un cuarto intermedio hasta que podamos absolverlas en su totalidad y para no perjudicar. Creo que en estos momentos hay otro informe y hay un abogado que está haciendo la defensa, no se perjudique, solicito que los informes se voten al final, ¿no? Y en ese sentido se puede ir avanzando con el informe 023 que también está agendado para esta tarde. Gracias, presidenta. Congresista Marta Chávez. ¿Cuál es la alusión, congresista Chávez? Ha dicho el señor congresista Gamarra que por las preguntas que yo he hecho, y primero ha querido cuestionar que por qué he hecho preguntas cuando mi bancada ha participado en la comisión permanente. Pues yo debo decir que precisamente como una garantía de que aquí haya un adecuado, debido proceso, quienes han votado en la comisión permanente ya no pueden votar acá en el Pleno, lo cual de principio supone la posibilidad de que lo que se vota en la comisión permanente no necesariamente previene la decisión de este Pleno, en primer lugar. En segundo lugar, señora presidenta, no he hecho preguntas sobre la teoría de la relatividad ni sobre el Big Bang, señora presidenta. He hecho preguntas muy elementales vinculadas sobre el tema, que estoy segura que el señor congresista Gamarra está en capacidad y disponibilidad, en la medida que ha venido preparado para sustentar esto, de absolver. Lo que no quisiera es que mis preguntas sirvan como una excusa para dilatar el tema, señora presidenta. Hay una persona que está siendo objeto de cuestionamiento, yo creo que lo más justo que debe ser es que este Congreso defina lo que corresponda, señora presidenta. Y por lo tanto yo pido que se pase de una vez a votación, si es que no hay ninguna respuesta, sabré que no tienen respuesta para mí, señora presidenta, y en todo caso retiraré las preguntas, pues, para que se pueda votar de una vez. Gracias, presidenta.
Congresista Javier Velázquez. Presidenta, la falta de argumentos para poder establecer la responsabilidad de un peruano lleva a plantear este tipo de maniobras que son antirreglamentarias. Este no es un dictamen. Estas no son conclusiones y recomendaciones de una comisión investigadora. Este es un proceso sancionatorio que justamente nos lleva a 3 instancias en la subcomisión, en la comisión permanente y en el pleno, para que discrecionalmente, escuchando los argumentos de la imputación y los argumentos de la defensa, los señores parlamentarios puedan tomar su decisión. Vamos a sentar este nefasto precedente que en estos casos, en los que está el establecimiento de la responsabilidad de una persona, no es conclusiones y recomendaciones de una comisión investigadora que el Ministerio Público los pueda o no tomar en cuenta. Acá está de por medio el honor de una persona que durante varios meses ha sido objeto de un procesamiento, de una imputación. Por eso, señora Presidenta, Concluye, congresista Velázquez. yo le pido, por favor, que por respeto al país, este dictamen que ha sido propuesto, proponiendo una sanción al exministro Pedro Sánchez, se vote ahora. No hay ningún argumento para dilatar su votación. A pedido del congresista Teófilo Gamarra, se va a abrir un cuarto intermedio. Vamos a pasar al siguiente punto. Se va a votar, congresistas, se va a votar, pero yo no puedo ir en contra de la persona que está haciendo un informe de una acusación, congresistas. Se va a votar. El congresista ha pedido un breve cuarto intermedio. En ningún momento se ha dicho que no se va a votar, congresista. Congresista Teófilo Gamarra. Congresista Gamarra ha pedido la palabra. Señora Presidenta, yo no sé a qué se debe la desesperación, yo no sé a qué se debe el temor. No se trata de esperar hasta mañana, esperar un mes. Vamos a esperar solamente unas horas, señora Presidenta, para que en su momento podamos absolver en su totalidad las interrogantes que han sido planteadas. ¿Cuál es el temor? Presidenta, ¿cuál es el temor? Yo no entiendo realmente cuál es el temor. Solamente estamos pidiendo 2 horas. Acá no podemos hacer cuestión de Estado porque alguien que grita más. Señora Presidenta, no por el hecho de que alguien levanta la voz o porque grita más, vamos a hacer cuestión de Estado, señora Presidenta. Yo estoy solicitando que unas horas simplemente para poder atender las preguntas que se han formulado. ¿Qué pasa, Quesquén? ¿Qué tanto miedo tienes? Congresista Mauricio Müller. Presidenta. Müller, adelante. Presidenta, el congresista Gamarra no preside ninguna comisión para tener las atribuciones de poder evaluar un dictamen. Él no nos está trayendo un dictamen. Él ha sido encargado por la comisión permanente para venir a formular una acusación y ha sostenido una acusación. Él es un acusador. Es más, él ha votado en la comisión permanente ya. Tiene un voto de adelanto. Es absolutamente irregular que él ahora pretenda pedir unas horas. Él es como un fiscal. Él no tiene esas atribuciones. Usted tiene la obligación de votar ese tema ahora. No con maniobras políticas porque hay ausentismo de la mayoría. Se vota ahora. El darle al presidente, condiciones de presidente de comisión a un simple acusador para que venga con un texto que va a ser exactamente el mismo, es una maniobra política. Y eso no se puede aceptar, Presidenta. Tiene que ir usted al voto de inmediato. Congresista Marta Chávez. Señora Presidenta, no se trata de un tema en el que va a haber un texto sustitutorio, señora Presidenta. No es un tema de una comisión informante en el que se va a ajustar las proposiciones y las sugerencias que han hecho cada una de las personas. No ha habido ni una sola sugerencia, señora Presidenta.
en relación a cambiar una partecita de la... No, ha habido una intervención sobre el sentido o no de este informe. Yo he retirado, si la excusa para postergar esto, señora Presidenta, son las preguntas que yo he hecho, las retiro, Presidenta. Téngalas por no presentadas, porque además eso no puedo permitir yo que eso sirva de argumento para dilatar algo que debe definirse de una vez. Y no se trata, como se ha visto y como puede ver perfectamente la prensa, de que porque hay inasistencia dentro de la bancada oficialista, puede entonces postergarse para el momento en que ellos regresen, señora Presidenta. Hemos venido aquí, yo incluso estoy mal de salud, señora Presidenta, y he venido por la importancia de los temas que se están viendo y en todo caso... Yo pido, señora Presidenta, al no haber ningún argumento que fundamente la postergación de la votación, que se pase a votación de inmediato, Presidenta. Gracias. Congresista Teófilo Gamarra. Presidenta, yo creo que no se puede hacer una cuestión de Estado, ni se puede faltar el respeto a la presidencia que en estos momentos se está conduciendo adecuadamente el debate. Y en todo caso, quien tiene la potestad de poder atender mi pedido es la presidenta del Congreso y la persona que está conduciendo en estos momentos el debate. Tiene toda la libertad. Yo creo, por una cuestión de Estado, señor, no pueden imponer a que la presidenta actúe como ustedes quieren. En su momento, señor, por favor, lo único que yo le he pedido a la presidenta es que atienda mi pedido y que postergue. No estoy siquiera pidiendo una postergación. Estoy pidiendo que se postergue por unas horas, señora Presidenta, a efecto que se lleve a cabo la votación. A ver, congresistas, yo les pido calma. Vamos a suspender brevemente y nos vamos a ir a Junta de Portavoces para retornar en los minutos posibles. La presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, ha suspendido brevemente el debate de la acusación constitucional contra el exministro de Energía y Minas, el señor Pedro Sánchez Gamarra. La presidenta ha convocado a Junta de Portavoces para seguir discutiendo este tema. Recuerden que la acusación constitucional contra el exministro de Energía y Minas, el señor Pedro Sánchez Gamarra, es por la supuesta infracción de los artículos 38 y 65 de la Constitución Política del Perú. Y como se ha debatido en las últimas horas, el ministro habría privilegiado a través de un decreto supremo la exportación del gas natural, postergando el abastecimiento nacional de este recurso, razón por la cual se ha planteado esta acusación que ha sido presentada por el congresista nacionalista Teófilo Gamarra. El debate del Pleno continuará. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en el canal del Congreso.